Bueno, hola de nuevo a todas y a todos. Cambiando un poco de tercio y volviendo a repasar un tema que yo creo que ha sido tendencia en los últimos años y yo creo que puede ser una de las porras que vayan a caer este EIR 2021, es el DSM-5, ¿vale? Cuando hablamos del DSM-5 tenemos que tener en cuenta, yo soy bastante detractor de seguir, ¿no? Que ojalá no caigan muchas preguntas de estas porque al final es un libro muy psiquiatrizado, ¿no? Hecho por psiquiatras y para psiquiatras. Y entonces yo creo que aparte de que muchas veces hablamos, ¿no?, del CIE-10 o del DSM-5, sobre todo el DSM-5 que es el que más se pregunta o el que más se usa, por así decirlo, yo creo que es bueno que tengamos una serie de datos, por lo menos qué es, qué se ha cambiado, qué nos pueden preguntar, cuáles pueden ser las tendencias, dónde nos pueden pillar, ¿no? Que yo creo que al final es donde nos interesa ir y donde ha habido tendencia, ¿no?, a caer en los últimos años. Entonces, sabiendo eso, este primer vídeo es como una especie de tráiler, ¿no?, o de anuncio de dónde puede caer o de lo que va a caer y hablar de los principales cambios, analizándolos de manera, pues, picadita, con cosas cortillas para no abrumar mucho y para que se os queden las cosas sobre todo claras y sobre todo donde pueden caer y no pegaros tostones, porque al final yo creo que eso no es lo que nos interesa. En el ley nos interesa el dato claro, sobre todo centrándonos en lo más importante y se acabó, ¿vale? Entonces quiero que se quede claro más o menos cuándo ocurrió este cambio del DSM-4 al DSM-5, que fue el 18 de mayo del 2013, como veréis en el PDF que os he hecho llegar a través del foro, ¿no? Y, y se cambió el libro, o sea, el manual diagnóstico por una serie de razones, las cuales vamos a ir analizando, pero sobre todo quiero que os quedéis con esa fecha, ¿vale? Se cambió allá por el 2013, ¿vale? Y bueno, se hicieron 13 grupos de trabajo, 6 grupos de estudio, 500 profesionales estuvieron trabajando en el mismo y tuvo una inversión de casi 25 millones de dólares, ¿vale? Hay un artículo muy interesante acerca del trastorno bipolar que habla también del interés, ¿no?, de la farmacéutica en este cambio, pero bueno, esto también es un poco un tema profundo y turbio, ¿vale? Entonces quiero que, como he dicho, hoy a lo principal. Y esto sobre todo quería hacer como un avance, un tráiler de lo que va a ser, del análisis de cómo lo vamos a dividir, ¿vale? Vamos a dividir estos siguientes vídeos en por qué se cambió el DSM-4, ¿vale? Cuáles fueron los cambios que ha habido, ¿vale? Cuáles han sido los diagnósticos que se han incluido, qué es lo que se ha cambiado, ¿no?, qué se ha metido nuevo, cómo ha afectado a los trastornos psicóticos, cómo ha afectado a los trastornos a los trastornos depresivos y a los bipolares, lo que se llama los afectivos, ¿vale? Y bueno, luego otros también conocidos, como son el trastorno obsesivo compulsivo, como son los trastornos somatomorfos, que sabéis que se pasaron a llamarse trastornos por síntomas somáticos. Esto es una perla que tenéis en la asignatura. Bueno, trastornos de personalidad que apenas se han tocado. Y luego una de las cosas en la que quería abrir este tema y aplicarla un poco para ligarla bien con el tema de metodológicos y de autoras es el tema de cómo se aborda una parte del manual que está en la sección 3 que se llama formulación cultural, ¿vale? Esta especie de parte o de sección que se incluye dentro de este libro me parece muy interesante por, como he dicho, hilarla con la enfermería, que primero voy a describirla un poco para ver si vosotras veis por dónde voy y ya vosotras pues la incluí porque me parece preguntable porque es una parte muy enfermera dentro del DSM-5, ¿vale? Y en esta formulación cultural lo que se hace es una especie de guía de entrevista, ¿vale? Donde se incluye en una especie de 16 preguntas, ¿vale? Donde voy a leerlas así rápidamente, donde se ve la definición cultural del problema, las percepciones culturales de la causa, contexto y apoyo, factores culturales que afectan al autoafrontamiento y la búsqueda de ayuda previa y factores culturales que afectan a la actual búsqueda de ayuda, incluyendo además una versión para informantes con el fin de recolectar información colateral relevante a miembros de la familia y cuidadores, ¿vale? ¿Por qué esto es un avance y por qué quería tocarlo? ¿Vale? Quedaros sobre todo con la formulación cultural, ¿vale? Como una especie de tema novedoso que se ha incluido dentro del mismo.
porque si lleváis bien el tema de metodológicos, que a esta altura ya deberíais, y recordáis a Leininger y su enfermería transcultural y el modelo de Sol Naciente, yo creo que se puede hilar, perdón. Se va hilando, ¿no? Esta especie de enfoque de la psiquiatría más moderna que intenta, ¿no? Como trascender a las barreras culturales, y ya desde hace bastante más tiempo el enfoque transcultural ¿no? que nos da Leininger con su modelo de Sol Naciente. ¿Vale? Entonces simplemente quería tocar un poco estos dos puntos para empezar con esta descripción. Voy a ir subiendo vídeos poco a poco, analizando todos los cambios que se han hecho en el mismo, y quedaros con esto, ¿vale? Dentro del DSM-5 de 2013 se hizo una parte que enfoca la teoría de la transculturalidad, que se llama formulación cultural, una especie ¿no? de fórmula de entrevistas teniendo el enfoque o teniendo en cuenta las barreras o las perspectivas culturales del paciente hoy dentro de la entrevista, ¿de acuerdo? Queda con ese dato que, aparte de curioso, me parece interesante por el tema de que puede caer, como he dicho, por nuestra Leininger, por nuestra enfermera transcultural, ¿de acuerdo? Así que empezamos con nueva sesión de vídeos y a ver si os sirven, sobre todo para ver si damos en el clavo y sacamos alguna neta más, alguna pregunta interesante que pueda caer en el EIR de este año, ¿vale? Que como sabemos hay muchos menos candidatos y eso nos da bastante más esperanza de conseguir la plaza. Mucho ánimo y un saludo.